前はもう死んでいる。何？王は匠でギゼブ。Hey, ¿qué tal familia? Aquí su amigo Leonard para traeros el último resumen análisis al directo de Mega Man X Corrupted realizado por JKB Games y su dev team. Y es que pudimos ver cosas realmente interesantes, 100% real, no fake. Lo primero que os quiero enseñar es este apartado que conecta Kolatsev Highway con la entrada al escenario de Hurricane Hudson. Let's not do a grab. I don't think it makes sense for him. Oh, I never played here. How does this work? Ah, that's very weak. Oh, you suck, man. Ah, you're real bad at this. That's it? Nos mostraron más del trabajo de los movimientos del dios furro, Vulpix. Os muestro cómo será el acceso al laboratorio de Vulpix. No sé por qué yo siempre me imaginé que esta especie de laboratorio se accedería de forma un tanto distinta. Yo me imaginaba algo así como que, dependiendo nuestro avance, en la base Hunter darían con la ubicación del laboratorio de Vulpix, y que se podría acceder a dicho laboratorio como una especie de teletransportación, más o menos como el memazo que vieron al inicio de este video. Algo así como una especie de homenaje a los ciberataques de Mega Man Extreme, o al propio ciberespacio, por lo que, dicho de otra forma, con esto se cae la teoría de que pues es el ciberespacio, o alguna especie de realidad virtual. Yo recuerdo que hace semanas ya nos habían mostrado esta entrada, pero desde dentro, y recuerdo que se veía el cielo del otro lado. Bueno, no lo sé. Este laboratorio fácilmente pudo haber tenido más lore de trasfondo, pero eso es solo mi opinión. A nivel de historia, no sabemos un carajo sobre lo que estén guardando, y que este escenario sea un edificio no le quita lo genial. O banda, capaz si sea un entorno cibernético y nomás pusieron en modo debug la entrada con esas plataformas. No sé. Recuerden que tanto lo que es WIP, Work in Progress, como lo que está culminado puede cambiar. Bueno, ya me extendí demasiado con esto. Pasemos a lo siguiente. Os dejo con una muestra de todo el potencial que lleva el escenario de Puffer. Bueno, qué chuchas familia, vámonos con los saludos. Buenas Ángel Gómez, en efecto, estaba grande esa tortuga, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Colombia. Asael 222, a mi parecer lo veo un tanto innecesario, saludos puercotes. Buenas Haki, ten tu saludo ricolino. Okram el greñudo, en efecto, me encantó el intro, saludos sensuales. Buenas Ian Rodríguez, Simón, ahí te va tu saludo bien putón. Y bueno, si quieren saludos por este nalgón, pídanlo en los comentarios, bye.
Oh, big head. Bueno, sigo sin entender en dónde exactamente conectará el Might Boss, pero recuerden, work in progress. A ver, metamos alguna opinión. Recuerdo haber visto un comentario que este escenario es como el Templo del Agua de The Legend of Zelda Ocarina of Time, pero a mis ojos esto es ciertamente un halago. Un video chingón que vi por ahí me hizo cambiar de perspectiva, siendo que dicho templo sí se podría considerar como el mejor de Zelda. Y bueno, ya dejando eso de lado, este escenario no es que sea laberíntico, de hecho la primera mitad es fácilmente lineal. Donde sí se puede complicar un poco es cuando llegas al espacio abierto y tienes que ir pegándole a los tanques de Rotoplast para que suba el agua. Yo podría catalogar fácilmente este escenario como uno de los más complejos, pero no me malinterpreten, lineal no le quita lo complejo en ocasiones. Si no, vean el Might Boss de Milodon. ¿De qué chingados estaba hablando? Ah, sí. Pues, ¿se imaginan que esta parte del escenario termine siendo como una especie de sala completamente abierta, donde incluso no exista una sola forma de llegar a Puffer, sino que se sienta como un verdadero espacio, donde puedes elegir cómo chingados avanzar? O que sea por lo menos lo suficientemente abierto como para sentirte en un espacio, no te diré más realista, pero sí algo fresco en comparación a los típicos pasillos lineales del Nalgón Azul. Pues a como lo veo, así va el asunto aquí. Como sea, este escenario ya se consagró como uno de mis favoritos, como el de Vulpix y Hudson. ¡Cállense! Yo sé que no lo hemos visto, pero las pocas cosas que enseñan del escenario de Hudson me emocionan enormemente. Y bueno, ya para agregarle más sazón al asunto, agregaron a un Orphish, aquí tan campante, tan chingón. Si ya de por sí esta parte se veía complicada. Y bueno, con eso concluimos esta sesión. ¿Les gustó el stream? ¿Les gustó el resumen? Dejen su opinión en los comentarios. Y shut the fuck si van a preguntar cuándo sale el juego. No sé, ni los creadores lo saben. Lleva mucho más de la mitad, eso es seguro. Ustedes disfruten y no se compliquen. Bueno, total, solo los nalgones no andamos chingue y chingue con eso. Por lo que si eres nalgón, pues suscríbete a este canal. Y solo, creo. Chao.